Siempre pensé que las historias de fantasmas eran exageraciones, cuentos para asustar a los niños o relatos de pueblo que se cuentan en las madrugadas para no quedarse dormidos. Pero lo que viví hace algunos años me cambió para siempre. Desde entonces no puedo entrar a una casa antigua sin sentir cómo se me eriza la piel. Y aunque muchos me llaman loco o inventador de historias, yo sé lo que vi, lo que escuché y sobre todo, lo que sentí. Todo empezó cuando me mudé a un pueblo del sur de México, buscando tranquilidad después de una serie de problemas personales. Una amiga me habló de una casa antigua en las afueras, bastante grande y con un precio ridículamente bajo. Nadie la quería porque, según decían, estaba embrujada. Yo me reí en su cara. Las casas no asustan, la gente se asusta sola, le respondí, convencido de que todo era superstición. La primera vez que la vi, me impresionó. Era una casona enorme, de paredes gruesas, ventanas con marcos de madera carcomida y un portón negro que chirriaba como si se quejara cada vez que lo empujabas. El aire alrededor se sentía más frío que en cualquier otra parte del pueblo, como si el lugar guardara un secreto que quería mantener congelado en el tiempo. La compré sin pensarlo demasiado. Esa misma noche dormí en un catre improvisado en la sala, porque aún no llevaba muebles. Fue ahí donde todo comenzó. Me despertó un golpe seco, como si algo hubiera caído en la cocina. Me levanté con la linterna del celular y fui a revisar, convencido de que sería un ratón o el viento. La cocina estaba vacía, pero el piso tenía marcas húmedas, huellas pequeñas como de pies descalzos. Pensé que era mi imaginación y regresé a acostarme. Justo cuando estaba cerrando los ojos, escuché un susurro, bajito, al lado de mi oreja. No debiste entrar. Me levanté de golpe, temblando. La linterna iluminó la sala y no había nadie. Al día siguiente le conté a mi vecina, una señora mayor, que me miró con seriedad. Yo que tú me iba de esa casa. Dicen que ahí vivía una familia entera y que ninguno salió con vida. No es bueno quedarse a dormir ahí. Pensé que eran cuentos para asustarme y traté de ignorarlo. Pero las cosas empeoraron. Cada noche escuchaba pasos en el pasillo. A veces corrían, otras veces avanzaban lento arrastrando los pies. Una madrugada, la puerta de mi cuarto se abrió sola y vi la silueta de un niño parado frente a mí. Pensé que era un sueño, hasta que lo escuché decir con voz quebrada, ¿quieres jugar conmigo? Salí corriendo de la habitación, pero el pasillo estaba lleno de sombras, como si varias personas estuvieran allí paradas, observándome. No se movían, solo me miraban. Cerré los ojos y recé lo que pude hasta que poco a poco todo se desvaneció. Decidí investigar la historia de la casa. Fui al archivo municipal y encontré viejos periódicos. Ahí supe la verdad. Hacía más de 30 años, una familia entera había sido encontrada muerta dentro. Nadie supo qué pasó. Decían que el padre enloqueció, que escuchaba voces en las paredes y que una noche tomó un machete y acabó con todos. Luego se colgó en la sala. El detalle que más me heló la sangre fue leer que el hijo menor, un niño de 6 años, desapareció. Nunca encontraron su cuerpo. Después de leer eso, entendí por qué siempre escuchaba esa voz infantil en la madrugada. Los días siguientes fueron un infierno. Las luces se apagaban solas, los espejos mostraban reflejos que no coincidían con mis movimientos y las paredes parecían respirar, como si la casa misma estuviera viva. Una noche, mientras cenaba, escuché risas detrás de mí. Giré y vi por un instante a toda una familia sentada en la mesa, observándome con los ojos vacíos, hundidos en sombras. No aguanté más. Decidí irme. Pero cuando quise salir, el portón estaba cerrado con candado, aunque yo lo había dejado abierto. Busqué las llaves y no estaban. Entonces escuché los pasos de nuevo, esta vez acercándose.
Me encerré en la recámara y empujé el mueble contra la puerta. Toda la noche golpearon, rasguñaron y escuché voces repitiendo mi nombre una y otra vez. Cuando amaneció, el portón estaba abierto como si nada hubiera pasado. Me fui sin mirar atrás. Dejé todo ahí, incluso mis cosas, y juré no regresar jamás. Hasta hoy, cuando paso por ese camino, veo la casa de reojo. Parece abandonada, pero a veces creo distinguir una cortina moviéndose o la silueta de un niño en la ventana. Y aunque ya pasaron años, cada noche antes de dormir, recuerdo esa voz junto a mi oído, susurrando lo mismo que la primera vez. No debiste entrar. El hombre del pozo. Cuando era niño, en el rancho de mis abuelos, había un pozo seco en medio del campo. Nadie lo usaba, nadie se acercaba. Mis abuelos me decían que tuviera cuidado, que podía caerme y lastimarme. Nunca me dijeron nada más, pero yo notaba en sus miradas que había algo que preferían callar. Tenía unos 12 años cuando pasó lo que nunca pude olvidar. Una tarde me alejé demasiado de la casa. El sol ya caía y todo estaba en silencio, salvo los grillos. Me acerqué al pozo con curiosidad infantil. Era ancho, viejo, con piedras flojas alrededor y un aire frío que salía desde el fondo. Me asomé y no vi más que oscuridad, pero juraría haber escuchado un murmullo. Pensé que sería el viento. Regresé al día siguiente a escondidas. Llevaba una cuerda con un bote de lata que usábamos para jugar. Lo bajé para ver si tocaba fondo. Escuché cómo rozaba las paredes hasta que de pronto alguien jaló desde abajo. El bote desapareció con un tirón seco. Me quedé paralizado. Quise creer que se había atorado, pero al subir la cuerda descubrí que estaba cortada, como si un cuchillo la hubiera partido. Me eché a correr, sudando frío, pero nadie me creyó. Mi abuelo solo me miró con una mezcla de enojo y miedo. Esa noche lo escuché hablar con mi abuela en voz baja. Ya volvió a moverse. Los días siguientes empecé a soñar con un hombre alto, de piel muy pálida, que salía del pozo y se acercaba lentamente a la casa. Nunca veía su rostro completo, solo la boca abierta, como si nunca cerrara los labios. Cada noche, el sueño terminaba con él parado frente a mi ventana. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien me observaba. El aire olía a tierra húmeda. Me armé de valor y miré hacia la ventana. Ahí estaba. No un sueño, no una sombra, sino un hombre real, con el mismo cuerpo que había visto en mis pesadillas. Su boca estaba entreabierta, demasiado grande, y se oía un silbido áspero al respirar. Quise gritar, pero el miedo me dejó mudo. El hombre me miró un segundo y después se giró hacia el campo. Caminaba en dirección al pozo. A la mañana siguiente fui con mi abuelo. Le conté lo que vi y su cara se endureció. Solo me dijo, ese pozo nunca debió haberse abierto. Lo que vive ahí abajo no se sacia nunca. Después de eso, lo tapó con piedras y tierra. Pero yo sé que sigue ahí. Con los años dejé de ir al rancho, pero todavía sueño con él. Y siempre es igual. El hombre del pozo vuelve a caminar hacia mi ventana, más cerca cada vez. El hombre que nunca parpadeaba, siempre me he considerado alguien escéptico. No creo en brujas ni en maldiciones, pero lo que viví una noche en la central de autobuses todavía me persigue. Era tarde, casi medianoche, y estaba esperando el camión que me llevaría de regreso a mi ciudad. El lugar estaba casi vacío, solo un guardia somnoliento y un par de viajeros que parecían tan cansados como yo. Me senté en una de las bancas de metal, mirando el tablero electrónico que marcaba retraso tras retraso. De pronto, lo vi. Un hombre de traje oscuro parado en la esquina más lejana de la sala. No se movía, no hablaba, solo me miraba fijo. Pensé que era normal, que quizás esperaba a alguien o que simplemente su vista había coincidido conmigo. Pero pasaron los minutos y no apartaba la mirada.
Lo inquietante no era solo eso. No parpadeaba. Sus ojos permanecían abiertos, como si no necesitara cerrarlos jamás. Me obligué a ignorarlo, pero cada vez que intentaba distraerme, el reflejo en los cristales mostraba su figura, inmóvil, apuntando directo hacia mí. Después de casi media hora, me levanté decidido a acercarme. No podía seguir sintiendo esa presión en el pecho. Caminé hacia él con pasos inseguros, pero en cuanto avancé, noté algo imposible. Aunque no movía un solo músculo, estaba un poco más cerca de lo que recordaba, como si la distancia se hubiera acortado sin que él diera un solo paso. El corazón me golpeaba con fuerza. Cuando finalmente quedaban apenas unos metros entre nosotros, escuché el altavoz anunciar mi autobús. Me giré un segundo y al volver la vista, ya no estaba ahí, ni un rastro. Subí al camión intentando convencerme de que había imaginado todo. Sin embargo, al acomodarme en mi asiento junto a la ventana, lo vi de nuevo en el andén, entre la multitud de sombras. Parado, inmóvil, con esos ojos abiertos, mirándome como si supiera que lo seguiría viendo en cualquier lugar al que fuera. Hasta hoy, no sé qué era aquel hombre. Solo sé que cada vez que viajo de noche, siento esos ojos detrás de mí, observándome sin descanso. El silbido en el pasillo vacío. Todavía recuerdo esa noche como si me hubiera ocurrido ayer. No era la primera vez que me quedaba en la escuela hasta tarde, pero sí fue la única en la que sentí un miedo tan profundo que aún me cuesta explicarlo con palabras. Yo estaba en secundaria, en tercero. Tenía que terminar un trabajo de ciencias que olvidé en mi casillero. Y como vivía a unas cuadras, decidí regresar por él después de cenar. Era casi de noche cuando llegué. La reja principal estaba entreabierta y pensé que el velador andaría cerca. Entré confiado, como si el lugar fuera una extensión de mi casa. El problema empezó cuando crucé el pasillo largo que llevaba a los salones de tercero. Normalmente siempre había luz en los focos del techo, pero esa vez solo uno parpadeaba intermitente, iluminando mal y dejándome la sensación de que cada sombra se movía. Caminé rápido, tratando de no mirar mucho a los lados. Justo cuando estaba frente a mi casillero, escuché algo extraño, un silbido bajo, como si alguien estuviera imitando una melodía rota. Pensé que era el velador, aunque no entendía por qué estaría escondiéndose en vez de saludarme. Me quedé quieto, con la llave en la mano, esperando. El silbido se detuvo. Abrí el casillero lo más rápido que pude, pero al cerrar la puerta metálica, el sonido volvió, esta vez más fuerte y más cerca. Lo peor fue que no venía de un solo punto, parecía rebotar en las paredes, como si el pasillo entero estuviera soplando. ¿Quién anda ahí?, pregunté, intentando sonar valiente. Nadie respondió, solo silencio, y de nuevo, el silbido. Me obligué a caminar hacia la salida. Cada paso resonaba demasiado fuerte contra el suelo, como si estuviera marchando en un túnel vacío. Sentía que alguien me seguía, aunque al voltear solo veía sombras largas y deformes por la luz parpadeante. Entonces noté algo que me heló la sangre. El silbido imitaba mis movimientos. Cuando yo me detenía, paraba. Cuando caminaba de nuevo, volvía, como un eco burlón que no venía de mi boca. Decidí correr. Crucé el pasillo casi sin respirar. Podía jurar que algo estaba detrás de mí, tan cerca que escuchaba un roce extraño, como uñas arrastrándose contra la pared. Al girar la esquina, el foco parpadeante se apagó por completo, dejándome en la oscuridad total. Por instinto saqué el celular para usar la linterna. La encendí temblando, y lo que vi casi me hizo gritar. En la pared, justo a la altura de mis hombros, había varias marcas largas, frescas, como si alguien hubiera pasado las uñas con fuerza. No quise comprobar nada más. Corrí hasta la reja y al salir, el silbido se detuvo. El velador apareció por un costado, sorprendido de verme tan pálido y agitado.
Le conté lo que había pasado, pero solo sonrió nervioso y dijo: «No eres el primero que escucha ese silbido en el pasillo. Nunca más regresé a la escuela de noche, y cada vez que escucho a alguien silbar cerca de mí, aún hoy, siento que el aire se me corta, como si esa cosa todavía me siguiera esperando en algún pasillo vacío». La habitación sellada. Nunca he sido alguien que crea fácilmente en fantasmas o cosas de otro mundo, pero lo que me pasó hace algunos años todavía me persigue. Todo comenzó cuando me mudé a una casa antigua en las afueras del pueblo. El alquiler era increíblemente barato, demasiado bueno para ser verdad, pero yo no tenía otra opción. La casa tenía un aire extraño desde el principio. Techos altos, paredes agrietadas y un olor a humedad que no se iba con nada. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue una puerta en el pasillo de arriba, una puerta sellada con tablas viejas y clavos oxidados. El casero me advirtió: «No intente abrirla, esa habitación no se usa desde hace mucho». Yo no insistí, pero esas palabras quedaron rondando en mi cabeza. Las primeras noches fueron tranquilas, aunque siempre sentía que alguien caminaba en el piso de arriba, justo donde estaba esa puerta clausurada. Los pasos eran lentos, arrastrados, y aunque sabía que no había nadie más, no me atrevía a subir a comprobarlo. Una madrugada desperté con un ruido fuerte, como si algo hubiera golpeado las tablas de la puerta sellada. Me quedé helado en la cama escuchando golpes secos, uno tras otro, como si alguien atrapado quisiera salir. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Decidí ignorarlo, convenciéndome de que era la madera crujiendo por la humedad. Pero cada noche los golpes regresaban, y con ellos un susurro apenas audible, como una voz pidiendo ayuda. Finalmente, un día no aguanté más. Armado con un martillo y una linterna, subí las escaleras y quité las tablas que cubrían la puerta. Cuando por fin logré abrirla, un aire helado me golpeó el rostro. El cuarto estaba vacío, pero el olor era insoportable. Humedad mezclada con algo parecido a carne podrida. La linterna iluminó las paredes y vi marcas. Cientos de arañazos que parecían hechos por uñas humanas. En el suelo, un colchón viejo y deshecho, cubierto de manchas oscuras. Retrocedí de inmediato, pero antes de cerrar, escuché un suspiro dentro del cuarto. No era mi imaginación, esa cosa estaba allí. Desde esa noche todo cambió. Las puertas se cerraban solas, escuchaba llantos en el pasillo y mi nombre era susurrado en la oscuridad. Una vez, mientras intentaba dormir, sentí claramente que alguien se sentó al borde de mi cama. No me moví, ni respiré fuerte, pero pude sentir el colchón hundirse a mi lado. No duré mucho más en esa casa. Me fui con lo poco que tenía, sin mirar atrás. A veces sueño con esa habitación sellada, y en el sueño siempre escucho la misma voz detrás de la puerta, repitiendo una y otra vez: «No me dejes aquí». La carretera del silencio. Todavía me cuesta hablar de esto sin sentir un escalofrío en la espalda, pero tal vez contarlo me ayude a liberarme de esa noche. Hace algunos años yo trabajaba como chofer repartidor. Mis rutas eran largas y muchas veces me tocaba viajar de madrugada. Una de esas noches, el destino me obligó a tomar un camino que todos en el pueblo llamaban la carretera del silencio. Nadie quería pasar por ahí después de las 11 porque decían: «No regresabas siendo el mismo». Yo no creía en esas cosas hasta esa noche. Eran casi las 12 cuando entré en ese tramo de carretera. A los costados solo había árboles secos que parecían moverse con el viento como si tuvieran vida. No se escuchaban grillos, ni ranas, ni siquiera el motor del camión sonaba normal. El silencio era tan espeso que parecía tragarse cada sonido. De repente vi a lo lejos lo que parecía ser una mujer parada al borde del camino. Vestía un vestido blanco, muy largo,
y llevaba el cabello suelto, tan negro que no se distinguía su cara. Lo primero que pensé fue, debe necesitar ayuda. Frené despacio y bajé el vidrio. ¿Está bien, señora? ¿Necesita que la lleve?, pregunté. La mujer levantó la cabeza y lo único que pude ver fueron dos ojos completamente oscuros, como agujeros en medio de la nada. No dijo nada, ni un gesto, ni un movimiento. El aire se volvió helado. Mi piel se erizó. Apreté el acelerador y seguí, tratando de convencerme de que solo estaba cansado y había imaginado la escena. Pero unos kilómetros después, cuando el sudor frío ya me empapaba la frente, la vi de nuevo, parada justo en medio de la carretera, como si me hubiera estado esperando. Frené bruscamente. Esta vez la pude ver mejor. Su vestido estaba manchado de tierra y parecía húmedo, como si acabara de salir de un río. De su boca empezó a salir un murmullo, un lamento que no era un grito, pero tampoco un suspiro humano. Era como un lamento roto, interminable. Sentí que si la escuchaba más tiempo, iba a perder la razón. Cerré los ojos un segundo, pero cuando los abrí, ya no estaba. Creí que lo peor había pasado, pero estaba equivocado. Unos minutos después, el camión empezó a fallar. El motor se apagó sin explicación y quedé atrapado en medio de la carretera, rodeado de esa oscuridad pesada. Traté de encenderlo varias veces, pero nada. Fue entonces que escuché golpes en la parte trasera, como si alguien estuviera raspando la caja del camión con uñas o con algo metálico. Me armé de valor y bajé con una linterna. Caminé hasta atrás y no vi nada. Solo la huella de barro de un pie descalzo, marcado en la puerta trasera. Me quedé helado. Cuando levanté la mirada, ella estaba allí, a menos de 2 metros mirándome. Ya no flotaba ni lloraba, sonreía. Una sonrisa torcida, imposible, que me hizo sentir que había caído en una trampa. No recuerdo exactamente cómo logré arrancar el camión, ni cómo salí de esa carretera. Solo sé que cuando regresé al pueblo, el reloj marcaba las 3 de la mañana y yo tenía en el parabrisas marcas de manos embarradas, como si alguien hubiera intentado aferrarse para no dejarme escapar. Desde esa noche, nunca más volví a pasar por la carretera del silencio. Y cuando alguien me pregunta por qué, solo les digo una cosa: no todo lo que ves en la oscuridad está hecho para los vivos. Si esta historia te puso la piel de gallina, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas las próximas leyendas. Compártela con tus amigos, pero cuidado, nunca sabes quién puede escuchar esos susurros en la oscuridad.